Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión para hablar de la justicia constitucional en materia electoral, y le aprecio que nos acompañe en esta ocasión a la magistrada de la Sala Regional Toluca, María Amparo Hernández Choncuy, quien hoy nos va a platicar y va a descifrar todo este enigma de qué es la justicia constitucional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lupita? Bienvenida, Muy bien, muchísimas muchas gracias. Gracias a ti. Oye, pues para empezar, primero, ¿cómo se come? ¿Con qué se come? ¿Qué es la justicia constitucional? Muy bien. Para explicar qué es la justicia constitucional, me quiero regresar un poquito a hace 20 años. Hace 20 años el término de justicia constitucional se empezó a usar por primeras veces. Lo empieza a utilizar en México el maestro de maestros de muchísimas generaciones de abogados, don Héctor Fix-Zamudio. Él empieza a hablar de justicia constitucional así, como un binomio, un término compuesto de dos palabras, y en muy resumidas cuentas, porque es un concepto muy complejo, la idea de usar el término de justicia constitucional es lo que podríamos decir hacerle justicia a la Constitución. Esto es, que la Constitución se cumpla y que cuando se incumpla haya formas de remediar esos incumplimientos o haya formas, incluso él lo consideró así cuando recién empieza a promover el uso de este término, de prevenir las violaciones a la Constitución. Es decir, que no sea letra muerta. Que no sea letra muerta, que la Constitución sea una Constitución viva y que sea una Constitución efectiva y que cuando la Constitución se incumpla, existan autoridades y existan caminos a través de los cuales se pueda hacer cumplir lo que la Constitución promete. ¿Quién imparte la justicia constitucional? Bien, la justicia constitucional, como explicábamos, es un término muy complejo, tiene mucho que ver con diferentes caminos a través de los cuales la Constitución se puede cumplir. Estos caminos hoy en día los asociamos más con un juez constitucional, un juez como el Tribunal Electoral, un juez como la Suprema Corte, un juez como un juez de amparo. Pero lo cierto es que la justicia constitucional no solo es de jueces, la justicia constitucional es un concepto más amplio y por eso, a lo que decía hace un momento, tiene varios caminos a través de los cuales se puede llegar. Don Héctor Fix desde un principio señalaba, por ejemplo, que el juicio político era una de las formas a través de las cuales se le podía hacer justicia a la Constitución. Se señaló en su momento, cuando se crearon en los 90 las comisiones de derechos humanos, que son organismos en los que sin que haya jueces de por medio, es un organismo tanto el nacional como los estatales, que se encargan de que los derechos que nos establece la Constitución se puedan hacer cumplir. Ahora, dentro de la parte judicial, es la parte que podríamos decir más amplia de la justicia constitucional, lo dice el propio término justicia constitucional, hay una evocación a los órganos de justicia. También son varios los órganos que participan en este cometido de que la Constitución sea una Constitución efectiva y viva. Entre ellos están, pues, encabezando al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, que lo puede hacer a través de los múltiples tipos de juicios que conoce. Quizá el más conocido, el juicio de amparo, las controversias constitucionales, que son aquellos litigios en los que órdenes de gobierno litigan entre sí, o las acciones de inconstitucionalidad, que también es otra de las formas a través de los cuales se le puede hacer justicia a la Constitución. La justicia electoral se incorpora, digamos, en el último tramo del desarrollo constitucional de la justicia constitucional, valga la redundancia. Se incorporan los tribunales electorales alrededor de los 90s, inicialmente en una posición más pequeña, más incipiente, y poco a poco desplegando y acumulando una serie de facultades que nos permiten hoy por hoy, ya también desde hace ya algunos años, afirmar contundentemente que la justicia electoral es una de esas muchas vertientes que tiene la justicia constitucional. Dicen que los últimos serán los primeros. ¿Qué pasa con la justicia electoral? Nos hablas de cómo evoluciona, pero empezó no como la conocemos ahora, ¿no? Empezó poco a poquito y bueno, finalmente se fue haciendo una muy sólida base para impartir justicia electoral. Así es, Lupita. La justicia electoral creo que le hace mucho honor al refrán que mencionas de que los últimos serán los primeros.
La justicia electoral ciertamente es en este elenco de diferentes componentes de la justicia constitucional de los últimos segmentos en incorporarse. ¿Por qué de los últimos? Pues por algo que a lo mejor ahora ya es muy difundido, pero no por ello vale dejarlo de recordar, porque nos hace valorar mucho lo que tenemos ahora. La materia electoral fue durante prácticamente la vigencia de la Constitución, estamos a casi 100 años de conmemorar la Constitución mexicana, una materia prohibida. Las elecciones eran un coto prohibido para la justicia. Hablar de que los jueces se involucraran en la política o que las cuestiones electorales quedaran sometidas a un juez era impensable, ¿no? Impensable. Siquiera. Absolutamente se luchó impensable. mucho en la sociedad para que las cosas cambiaran. Absolutamente impensable. Incluso la ley de amparo. La ley de amparo, que fue la ley que enarboló el sistema de justicia en México durante tantos años, tenía una prohibición expresa en la materia electoral. Estaba prohibido, era totalmente improcedente cualquier amparo que se presentara en la materia. El país cambió. El país cambió y en los 90s, a raíz de cualquier cantidad de movimientos sociales y políticos, que quizá ahora no sea el caso mencionar, la justicia electoral se convierte en el resultado de una lucha de muchos años por someter las elecciones al principio de legalidad, por buscar herramientas a través de las cuales todo lo relativo a los comicios pueda ser sujeto de revisión por parte de los jueces. Y como un segundo estadio muy importante, y aquí es donde ya entramos de lleno a lo que es la justicia constitucional, no solo se permitió a los jueces hacer efectivas las leyes electorales con la justicia electoral que inicialmente tuvimos, sino que se constitucionalizó la justicia electoral, y aquí es cuando entramos ya como órganos electorales al terreno de la justicia constitucional. ¿Qué significa se constitucionalizó la justicia electoral? En muy resumidas cuentas, que a los jueces electorales se nos permitió no solo ver que los actos electorales estuvieran sometidos a la ley electoral, sino algo todavía más importante, que era velar porque las leyes que regulaban el sistema electoral a su vez estuvieran sometidas a la Constitución. Esto es, se le facultó a los jueces electorales, a partir del Tribunal Electoral, a poder revisar no solo que la ley se cumpliera, sino también que esas leyes hicieran realidad el mandato de la Constitución. Y es por eso que se habla de que en ese momento se constitucionaliza la justicia electoral, porque los jueces electorales no solo tenemos que ya como deber velar porque el acto se someta a la ley, y que si la ley dijo A, B y C, el acto también diga A, B y C, sino que las leyes que aplicamos en cada uno de los juicios que tenemos que resolver sean leyes que hagan realidad las promesas de la Constitución. No es un asunto cuadrado, es un asunto que se analiza y se revisa y bueno, se da una respuesta satisfactoria, aunque a veces no para ambos lados, como en ningún juicio, ¿no? Claro, ningún juicio dejará satisfechas a ambas partes. ¿Por qué? Por la razón sencilla de que no pueden estar las dos partes, una siempre vencerá sobre la otra. Sí. Pero lo importante, y creo que lo decías tú ahorita muy bien, es que dejamos de hacer una revisión, digamos, lineal de las cosas que tenemos que revisar para poder hacer una revisión mucho más de fondo de todos los actos electorales que se sometan a la revisión de la justicia electoral. Ahora, algo muy importante, hablabas de cómo nace, de cómo empieza, pero damos por hecho ahora que tenemos el Tribunal Electoral, damos por sentado que si hay una impugnación, si algo no gusta, viene y se revisa aquí, pero bueno, pues esto llevó un proceso importante, ¿no? Y ahora, como tú me decías, se rebasó en el ámbito de justicia electoral, se profesionalizaron los jueces y son especialistas en la materia. Sí, y como bien mencionas, Lupita, ciertamente retomamos lo que decíamos hace unos momentos. La justicia electoral fue de los últimos segmentos en incorporarse, pero ¿por qué creo que podemos decir que al final rebasamos por otro lado en muchos otros aspectos? Porque la justicia electoral fue abriendo caminos muy importantes, caminos que quizá hoy ya no se alcanzan a ver igual, porque
ya son caminos y puertas abiertas para muchos jueces. Pero te voy a poner unos ejemplos. Cuando las primeras integraciones de este tribunal electoral, algo que hoy vemos como un lugar muy común, que un militante demande a su partido político, que un militante no esté de acuerdo con una decisión que toma su partido político. Pensemos en una expulsión del partido, en una sanción que le impone el partido. El sistema jurídico mexicano no preveía una respuesta clara para esos tipos de conflictos, y fue justamente la jurisprudencia de este tribunal electoral en la que en tiempos anteriores a la ahora muy llevada y traída reforma de derechos humanos, estableció un precedente verdaderamente inédito en el sentido de que para cuidar los derechos de los militantes, aunque no hubiera un proceso específico y expreso para ello en las leyes, este tribunal tenía la obligación de recibir esas demandas, de conocer de esos juicios y, si fuera el caso, de someter a los partidos políticos a las decisiones que tomaran en los juicios que les hubiesen promovido sus militantes. Hoy en día, los juicios de militantes contra su partido son el pan de todos los días en los tribunales electorales. Por eso mi comentario de hoy se dice fácil, pero hace unos años fue un acto de verdadera innovación el que este tribunal sentara un criterio así de protector de los derechos de acceso a la justicia de cualquier persona, el que sin haber leyes procesales que lo previeran, dijera: no importa que no haya una ley procesal, aquí lo que importa es que hay un ciudadano pidiendo justicia y este tribunal tiene la obligación de atenderlo y de administrar. Y en caso de que encontráramos que el acto del partido estuvo mal, tenemos el poder de invalidarlo y obligar al partido a someterse. Inédito. Sí. Inédito. ¿Para qué sirven los jueces electorales? Tenemos muchísimos jueces y nos dice la gente, bueno, pues si hay tantos jueces, ¿por qué no se revisa en otro lado, no? ¿Por qué no se hace cargo alguien más de tal o cual asunto en materia electoral? Tenemos muchos jueces electorales porque tenemos un sistema electoral muy complejo y sí los necesitamos porque somos los encargados de revisar que todos los actos de la autoridad electoral cumplan con estas dos cualidades que mencionábamos al principio, que se ajusten a la ley, pero a su vez que se ajusten a la Constitución. Somos muchos jueces electorales porque estamos en un sistema jurídico que a su vez se desdobla en otros sistemas jurídicos. Tenemos jueces para elecciones federales, tenemos jueces para elecciones estatales, tenemos ahora una autoridad electoral, el INE, que tiene actuaciones en ambos tipos de elecciones, y eso de alguna manera también ha repercutido en la tarea que realizamos los jueces porque tenemos compartida esa tarea de revisar los actos de las autoridades electorales, tanto la nacional, que actúa en tanto lo federal como lo estatal, como las de las autoridades estatales, y además porque también revisamos los actos de los partidos políticos en la medida en que afectan a su militancia. Son muchos los actores que participan, digamos, en este elenco de actores que hay en una elección, y todos tienen derecho a un árbitro, todos tienen derecho a un juez que haga que las reglas se respeten cuando alguien de los que está ahí considera que no se están cumpliendo. Hemos hablado muchas veces de la desconfianza que hay en las jornadas electorales. Lo que vemos pues, en los tribunales electorales es que hay mucha carga de trabajo, que aquí se dirimen muchos de los problemas y de los conflictos. Esto significa que hay plena confianza, que hay un avance en materia de impartición de justicia electoral. Yo creo que sí, Lupita, tocas un tema muy interesante que me va a obligar a salirme un poquito de lo que es estrictamente la justicia constitucional, pero creo que vale la pena. La confianza en los jueces. La confianza en los jueces es un requisito, es un presupuesto para que los jueces cumplamos con nuestro cometido constitucional. De nada sirve que la Constitución diga una cosa y que incluso haya jueces que hagamos efectiva esa Constitución si la ciudadanía que se siente afectada no confía en nosotros. En la medida en que acude con nosotros creo que válidamente podemos leer ahí un síntoma de que sí hay confianza en nosotros, y creo que es una confianza que en el caso del Tribunal Electoral se ha ganado a pulso en el curso de su existencia.
sobre todo porque, como bien decías tú al principio, siempre habrá una parte que no esté satisfecha con la decisión que se haya tomado, porque siempre cuando una persona gana, la otra pierde. Pero creo que eso no ha mermado la confianza en el tribunal en ningún momento, porque el tribunal ha sido en algo, creo que muy distintivo comparado con otros tribunales. El tribunal es un tribunal muy oportuno para resolver, resuelve muy rápido y resuelve a tiempo. Y muchas veces es muy valioso que las decisiones lleguen a tiempo, antes de que el daño sea mayor, antes de que sea más difícil repararlo, antes de que el mismo conflicto siga creciendo. Y creo que el tribunal ha sido en todos estos años un tribunal muy oportuno, en el que la propia dinámica con la que ha trabajado ha venido demostrando que quien perdió un día con él, el día siguiente es quien ahora va y le pide justicia, porque ahora está del otro lado, ahora está en una posición distinta a la que estaba en el litigio en el que perdió, y creo que eso habla de una confianza muy bien ganada, y las cifras no mienten. Ahí están las estadísticas consultables en el portal. El número de personas que tocan las puertas de la justicia electoral cada día es más grande, y como también se ha venido difundiendo en los últimos meses, el tribunal ha dejado de ser un tribunal de los partidos políticos. Antes, una de las, digamos, críticas que se le hacían a la justicia electoral es que era una justicia al servicio de los partidos políticos, para los partidos políticos y para que los partidos políticos tuvieran aparte sus jueces. Y creo que las cifras no mienten, ahí están los números. Y ahora es muy claro que el mayor usuario del tribunal, quien más toca las puertas de este tribunal, no son los partidos, son los ciudadanos. Se ha convertido en un tribunal de ciudadanos que quieren hacer efectivos sus derechos políticos, que quieren que todos esos derechos que la Constitución les ofrece y les promete realmente se cumplan. Y cuando creen que no se cumplen, para eso estamos nosotros, para hacer que las promesas que la Constitución les hizo sean realidad. Ahora, la Constitución nos ha hecho promesas distintas. Hemos tenido una reforma político-electoral recientemente y el 7 de junio faltan 4 meses y cachito para la jornada electoral. Vamos a tener reglas nuevas, vamos a tener cuestiones novedosas, candidaturas independientes, los topes de campaña, anulación en caso de que se rebasen, este tema de los candidatos que tendrán que ser muy bien pues definidos para que no haya gente relacionada con el narcotráfico. En fin, tenemos muchos aspectos nuevos. ¿Cuáles son los retos en estos momentos para la justicia electoral? Yo creo que la justicia electoral tiene muchos retos, tanto por la parte electoral como los retos que en general tienen hoy por hoy, en mi opinión, todos los que ejercemos la función judicial. La reforma electoral ciertamente nos cambia los problemas a los que nos estamos enfrentando hoy en día los jueces electorales, y aun cuando son muchos los retos, creo que al final los podríamos concretar en que tenemos que encontrar la manera de que nuestras sentencias hagan realidad la promesa constitucional de la equidad en la contienda. Los jueces estamos, como decía hace unos momentos, para hacer realidad esas promesas constitucionales. Y la promesa constitucional más importante en materia electoral, a mi modo de ver, es la equidad. La Constitución no promete que una parte o un partido o el otro va a ser el ganador, pero la Constitución lo que sí ofrece y nos promete a todos es que va a haber una contienda equitativa, que van a competir los que van a competir en igualdad de condiciones, en condiciones equitativas, y que los ciudadanos tendremos una oferta que valorar y emitir nuestro voto. ¿Por qué digo que la promesa, que todo se reduce a la promesa de la equidad? Porque todos estos problemas a los que tú hacías referencia, que nos trae aparejada la reforma en materia de causales de nulidad nueva, que si hay dinero involucrado, en tema de candidaturas independientes, en el tema de toda esta cuestión de sanciones que ahora está tan de moda, todo al final tiene un hilo conductor común. Y ese hilo conductor común es cuidar la equidad. ¿Por qué se castiga si se pasan unos spots? ¿Por qué se castiga si antes hay alguien que sale a hacer campaña antes que los demás? Sí se castigan, pues obviamente porque la ley prohíbe esos actos. Si no hubiera la prohibición, pues no hubiera el castigo.
Pero esas prohibiciones tienen una razón de ser y es cuidar que la contienda sea equitativa. Si nadie puede salir a hacer campaña ahorita, bueno, ¿por qué? Es porque todos tenemos que salir al mismo tiempo y no vale que alguien empiece a exponerse antes. Igual el tema de candidaturas independientes que mencionas. ¿Cuál es el reto más importante que tenemos los jueces en candidaturas independientes? Que los fallos que nosotros dictemos no perdamos de vista que tenemos que hacer realidad la promesa de que las candidatas independientes compitan en condiciones equitativas o lo más equitativas posibles a aquellos candidatos que compiten bajo el emblema y todo lo que representa ese emblema de un partido político. Y aquí me voy a la otra vertiente. Me preguntabas de los retos de los jueces electorales. Creo que en la parte electoral ese sería el reto esencial. No digo que el único, pero creo que es en el que se podrían desdoblar todos los demás o a su vez reducir si le buscamos destilándolo hasta su más fina esencia. Pero los jueces electorales no estamos solos en el mundo. Hay muchos otros jueces constitucionales y los jueces electorales somos unos de ellos. Y creo que ahorita tenemos otro reto que quizá no es tan visible como estos que tú apuntas. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que ahora hay una frase ya un poco trillada que dice: todos los jueces mexicanos somos también jueces interamericanos. ¿A qué se refiere esa frase? A que hoy en día todos los jueces mexicanos también tenemos la obligación de hacer efectiva la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No importa que seamos jueces de un estado, jueces de otro estado, jueces federales, jueces fiscales, electorales, del contencioso administrativo, de cualquier materia, de cualquier sistema jurídico. Y hay otra frase: todos los jueces somos jueces constitucionales. Estas frases han tenido un impacto muy importante en los sistemas de justicia. ¿Y a qué me refiero, Lupita? A que hace unos muy poquitos años todo esto era un poder que concentraba la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, y solo Corte y Tribunal Electoral podían hacer esto, y ahora lo hacemos todos los jueces del país. Hay una dispersión muy importante en la materia judicial y la materia electoral no escapa de esta dispersión, y creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos, porque tenemos que buscar, al tiempo de hacer realidad estas promesas constitucionales con nuestras sentencias, a darle articulación a esto que tú mencionabas hace un rato, que somos muchos jueces electorales. Entonces, si cada uno va jalando para su diferente lado, flaco favor le vamos a hacer a la ciudadanía y flaco favor le vamos a hacer a la Constitución. Tenemos que buscar la forma en que articulemos nuestras decisiones con las de los demás operadores de justicia. Te quiero preguntar los beneficios de la ciudadanía de impartición de justicia constitucional. ¿Para qué nos sirve? Porque igual nuestros amigos están interesados en el tema, pero dicen, bueno, ¿y a mí cómo para qué me sirve? Yo creo que nos sirve para algo que se dice muy fácil, pero no se hace tan fácil. Nos sirve para que todos aquellos derechos que tenemos realmente puedan ser efectivos. Nos sirve la justicia electoral para cuando yo creo que me asiste un derecho para poder decir, hacer, comprar, vender, expresar algo, lo pueda hacer. Y si alguien me lo está negando, yo tengo todo el derecho de acudir a los tribunales a pedirles que hagan efectivo ese derecho y a que los tribunales obliguen a quien me lo esté impidiendo hacer efectivo a someterse a la ley. Yo creo que le sirve a toda la ciudadanía, desde cosas tan sencillas como que no te quieren expedir tu credencial de elector, hasta cosas tan complejas como que alguien está rompiendo una regla esencial de la contienda electoral, pero va desde lo más sencillo a lo más complejo. Y bueno, también sobre la importancia, te quiero preguntar la importancia y necesidad de las sentencias constitucionales precisamente en esta materia. Igual, yo creo que nos regresamos un poco a lo que decíamos del tema de la justicia en sí. Las sentencias en este sentido vienen siendo doblemente importantes. ¿Por qué? Porque nuestras sentencias están dirigidas primero a resolver el litigio de la persona que tenemos enfrente. Tenemos que darle una solución al ciudadano que llegó y nos tocó la puerta. Esta persona que toca la puerta tiene que salir del tribunal con una solución a su problema. Su litigio tiene que estar
terminado, nosotros tenemos que responder su pregunta, resolver el problema y ponerle un fin. Alguien no estará contento, pero el problema habrá terminado. Pero, y aquí retomo un poco de lo que decía hace unos momentos, estas sentencias, precisamente porque son sentencias constitucionales, no tendrían que agotarse ahí. ¿A qué me refiero? A que no bastaría que resolvamos un problema de una persona. Tendríamos la obligación, esa es una opinión personal, de buscar que al mismo tiempo que le resolvemos a la persona que nos toca la puerta su conflicto, al mismo tiempo tendríamos la responsabilidad de ir haciendo que los contenidos de esa sentencia, los contenidos constitucionales de esa sentencia, permitan no solo resolver conflictos similares a futuro, sino orienten también tanto a la autoridad como a la ciudadanía acerca del alcance de sus derechos. Y en esa medida podemos cumplir, creo yo, con una función de difusión, que es muy importante que también cumplamos no solo como jueces con la función de resolver litigios, sino que contribuyamos a una cultura de difundir la cultura de la legalidad, de difundir cuáles son los derechos de la ciudadanía y en esa medida orientar e inhibir incluso futuros conflictos si nuestras sentencias logran cumplir con estos dos vertientes, resolver un litigio, pero al mismo tiempo orientar la resolución de conflictos similares, como interpretando la Constitución, como diciendo, bueno, tu derecho de libertad de expresión no solo no fue respetado en este caso, sino que de una vez te digo, tu derecho a la libertad de expresión tiene estos alcances y entonces lo sabes desde ahora, en el futuro que nadie deje de respetar este derecho en toda la extensión que ya te estoy diciendo desde ahora que tiene. Creo que las sentencias, precisamente por ser sentencias constitucionales, tendríamos que, al menos como modelo aspiracional, intentar cubrir esos dos francos. Solucionarle el problema al ciudadano, pero al mismo tiempo difundir, orientar y en esa medida también me atrevería a decir un poco inhibir la repetición de esas violaciones de derechos. Muy bien, María Amparo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Justicia. Gracias a ti, Muy Lupita. amable. Gracias. Ha sido un gusto platicar contigo. Y ya nos vamos en nombre de todo el equipo de Justicia Electoral a la Semana y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le doy las gracias, le deseo que la pase usted muy bien y nos vemos la próxima.